Buenas noches, mis amados hermanos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar meditando en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, perdón, en el capítulo 2, y hasta el momento hemos estudiado hasta el versículo 4. Hoy vamos a meditar en los versículos del 5 al 7 y se los leo a su favor. Dice: Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si recordamos el contexto de estos versos, lo que hemos estudiado hasta el momento, Santiago ha tomado una parte práctica de la fe y es la justicia, la igualdad de condiciones. Por eso al principio de la carta dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y bajo ese mismo concepto, entonces Santiago sigue avanzando en esta idea, y en el versículo 5 utiliza la siguiente frase, la cual quiero resaltar. Dice: hermanos míos amados. O sea, ante todo, si Santiago está haciendo una reprensión o está haciendo una observación, lo hace en amor. Hermanos míos amados. Y luego agrega la palabra oíd. Es una palabra equivalente o es una idea equivalente a: coloquen mucha atención, presten toda su atención a lo que voy a decir porque es demasiado importante. Y dice con esta pregunta: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, sacando esta frase de contexto, podríamos interpretar que Dios o su reino eterno es solo para los pobres, lo cual no tiene ningún sentido. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando predicó la primera vez, predicó dirigiéndose a los pobres, a las personas de una condición, digamos, poco adinerada o que tenían pocas propiedades. La pobreza de la cual habla Santiago en este fragmento de la palabra del Señor no es similar a la que conocemos hoy. Hoy la pobreza se estratifica y se define en montos de dinero y en pertenencias. En esa época la pobreza se definía como: tienes para sobrevivir o simplemente no lo tienes. Y la persona rica o adinerada era esa persona que tenía poder, que tenía esclavos, y que por tener ese dinero pues también tenía forma de prestárselo a los pobres. Y en ocasiones, cuando los pobres no pagaban, la ley judaica o la ley de la época permitía que si un acreedor, que si una persona que tenía deudas se encontraba con la persona que le debía, esta tenía el derecho de cogerlo del cuello, casi que asfixiarlo y arrastrarlo hasta el tribunal para condenarle. Muy similar a la parábola que nuestro Señor Jesucristo nos cuenta del pobre y el rico. Entonces, por eso en el versículo siguiente, en el mismo versículo 5, dice en esa pregunta: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y en el 6: pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Tampoco podemos interpretar que Dios aborrece a los ricos o que no los acepta en su reino eterno. Acá simplemente se está refiriendo a esas personas ricas, adineradas, que aprovechan su poder y su posición para oprimir, para maltratar, para no obrar con justicia, tal y como comienza el principio de este capítulo 2. Y en el versículo 7: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Entonces, aunque estaba hablando de dos tipos de personas, las personas de una condición de escasez, de pobreza, y las personas ricas, tampoco podemos interpretar que unos son los beneficiarios porque son los que tienen fe y los otros son rechazados por Dios. Dios nos ama a todos,
Pero lo que sí hay que entender es que una persona pobre en su dificultad tiende a aceptar la fe en Cristo mucho más fácil que el rico. Por eso cuando el joven rico se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿qué debo de hacer? Y con la respuesta que le dio Jesús, este hombre prefirió alejarse porque tenía que abandonar mucho para poder acercarse a Dios, mientras que el pobre no tiene que abandonar, tiene que aceptar. El rico tiene que deshacerse de su mentalidad, de sus deseos para seguir a Cristo. Y por eso, digamos, en proporción, la iglesia del cuerpo de Cristo está conformada por una mayoría de personas de escasos recursos y pocas personas que tenían poder para el contexto de la iglesia que Santiago, a los que le escribe acá en la carta de Santiago. Pero aunque lo vamos a estudiar en el próximo video, al final del versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí Santiago, en esos 3 versículos, está reprendiendo con amor, por eso dice: mis amados hermanos, a las personas que con su posición buscan infligir y maltratar a otros que quizás no tienen poder o estatus social. Y les dice y les recuerda: ojo, que tanto a él como a ti los iguala algo, y es la fe en el Señor Jesucristo. Ellos también son creyentes al igual que a ti, y eso los hace iguales ante Dios. No maltrates al que Dios ha elegido simplemente porque consideras que tienes un derecho de hacerlo o que socialmente te lo han inculcado. Mis hermanos, el llamado que nuestro Señor nos hace a través de su palabra es a obrar con justicia, como lo estudiamos antes, y a obrar con igualdad delante de nuestros hermanos y de los que nos rodean, porque el amor de Dios se derrama tanto sobre los unos como sobre los otros. Espero continuarlos acompañando y que Dios los continúe bendiciendo. Hasta pronto.